Bueno, Ale, muchas gracias por estar acá. Bueno, vos sos coach, consultora y desde hace varios años ya te propusiste el desafío de resignificar el error, ¿no? Ante una exigencia o autoexigencia de las personas de perfeccionismo constante, vos tratás de llevar a las personas hacia otra mirada, digamos, dar vuelta la carta para cambiar la perspectiva. Sí, hace muchos años ya, siempre cuento que en mi vida anterior fui contadora, entonces hace ya 10 años que empecé a tomar esos temas que en mi vida me habían costado y de alguna forma, bueno, después también en el camino siguieron apareciendo, ¿no? Como el tema de la autoexigencia, el tema del perfeccionismo, de la dificultad para asumir que uno se puede equivocar, que le puede ir mal, que no siempre van a salir todas las cosas como uno esperaba. El tema del síndrome del impostor, que también lo trabajo, ¿no? Esa sensación de no estar a la altura. Bueno, todo eso que en mi vida en algún punto lo sentí como un obstáculo y mucho más para cambiar de carrera, ¿no? Para dejar de trabajar como contadora y trabajar hoy como speaker, como coach. Bueno, esos temas los traje al ámbito profesional y decir, bueno, ¿de qué se trata y cómo podemos trascenderlos para vivir la vida que queremos? Muy bien. O sea que esa experiencia personal que podría haberse visto como un error de carrera o no quiero decir fracaso, digo, un error de elección de alguna manera, lo usaste como un comienzo y un puente para ayudar a otros. Sí, de hecho vos bien decís, o sea, yo en su momento yo tenía alrededor de 31 años cuando empecé a pensar quizás me parece que esto no es lo que quiero seguir haciendo. Yo me sentía un fracaso en ese momento, hoy tengo 46, pero claro, es como que una viene estudiando, trabajando en algo y de repente empezás a decir, ¿es esto lo que quiero? Y si no es esto, ¿por dónde empiezo? Y no es que tenés todas las respuestas ni tenés quizás idea. Y tal vez ves que otras personas sí la tienen muy claro, ya dicen voy a seguir toda la vida con esto. Entonces sí, yo tenía esa sensación de cómo me puedo haber equivocado al elegir esta carrera. Bueno, esto de tal vez ya estoy muy grande para hacer un cambio. Por eso hoy uno mira y dice, ay, qué joven era y siempre, ¿no? Uno va a sentir que antes era muy joven y en ese momento no. Entonces yo sí sentía, bueno, soy un fracaso, no puede ser que en este momento de mi vida me esté replanteando esto. Y lo traigo porque a muchas personas les puede pasar, ¿no? O que sienten, tal vez lo que yo hice hasta acá ha sido un error en mi vida. Después con el tiempo yo me pude amigar con eso, ¿no? Integrarlo, decir, bueno, para algo me sirvió todo esto, no es que empiezo de cero otra cosa. Y eso creo que es una de las claves de los temas que yo trabajo, el poder integrar y el poder decir, miro todo mi recorrido, miro todo lo que me trajo hasta acá y esto es muy valioso porque es parte de quién yo soy también, ¿no? Y de lo que tengo para ofrecer, que a veces nos cuesta mucho ver lo valioso que hay en nosotros. Y este síndrome del impostor del que hablabas antes, ¿no? Esta sensación de no estar a la altura todavía o de que todavía falta para dar ese paso, ¿se cura o se domestica? Yo siempre digo, no sé si se cura, entre comillas, tampoco es una enfermedad, ¿no? Pero es poder aprender a vivir con esa voz y saber que uno tiene un montón de recursos y que esa voz la puede minimizar y está ahí, pero que no sea un obstáculo, porque ese es el gran tema, que muchas veces dejamos de hacer lo que queremos, que muchas veces la pateamos posibilidades para adelante, ¿no? Me imagino cuántas personas que están viendo o escuchando hace mucho tiempo que tienen ganas de hacer un proyecto y bueno, para cuando sepa más lo voy a encarar, cuando mi proyecto esté mejor y así vienen hace años. Entonces, esa sensación al final nos termina dejando en el camino y la vida va pasando, ¿no? Sin animarnos. Con lo cual, creo que uno todo domesticar, decir, ok, está esa voz ahí, pero esa voz no es la que es dueña de mi vida, para nada. O sea, soy yo la dueña de mi vida. Y si tuviéramos como que entrenar emociones, digamos, ¿qué emoción tendríamos que entrenar más? ¿La resiliencia o la autocompasión, por decirlo de alguna manera? Yo creo que la resiliencia y la autocompasión, las dos van de la mano. Creo que lo primero que tenemos que aprender a mirar de frente es el miedo.
para darle paso también a la autocompasión y más. Porque el miedo es una emoción muy potente que quizás nos frena, ¿no? Estamos ahí, no tengo miedo tal vez de hablar en una reunión. Entonces me quita la posibilidad, si yo no me animo a hacerlo, de que otras personas, por ejemplo, me vean. Me quita la posibilidad de tal vez lograr un ascenso, de tal vez negociar un aumento, de poner un precio mejor a mi producto. Entonces, primero hablaría con el miedo, porque creo que hoy es una emoción que para muchas personas es muy limitante. Entonces, una vez que yo entiendo que el miedo va a estar y que soy una persona y que puede estar porque hay un desafío por delante, pero que puedo avanzar con miedo, entendiendo qué es lo que ese miedo me está diciendo y entendiendo que a veces hay un riesgo en hacer cosas. Pero tal vez ese riesgo lo puedo sopesar y decir, bueno, es un riesgo que puedo tomar, e igual voy a avanzar y voy a hablar en una reunión, e igual voy a hacer una propuesta de determinada forma. Entonces, creo que ahí también abrimos la puerta a la autocompasión, que es súper importante, ¿no? Como la autocompasión con esto de mirarse y entender que somos una persona, porque nos tratamos como a nosotros mismos. A veces a otras personas las tratamos bien y les decimos cosas lindas cuando las cosas no les salen, pero cuando a nosotros no nos sale algo, nos damos con un caño, ¿no? Entonces nos estamos pegando. Con lo cual, entrenar la autocompasión, el poder mirarnos como personas que se pueden equivocar, que es parte del proceso, siempre entendiendo que si yo me equivoco en lo mismo, hay algo que no estoy sabiendo hacer, que es mirarme, que es preguntarme, bueno, ¿por qué me estoy equivocando en esto? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que no estoy pudiendo ver? ¿No? Como que tampoco es me equivoco y no. O sea, claramente tenemos un trabajo que hacer en ese aprendizaje, pero entender que somos personas, porque digo, también la autocompasión funciona mucho para trabajar el perfeccionismo, que de alguna forma el perfeccionismo nos lleva a tener una expectativa muy alta de nosotras mismas que nunca la logramos, o sea, porque nos lleva a la frustración. Si vos estás esperando siempre el 10, pero a veces en una evaluación, pero lo lográs e igual sentís que podrías haberlo hecho mejor, o sea, nada alcanza. Bueno, entonces también la autocompasión es mirarse y mirarse como una persona completa, mirarse como que si hay un error, una falla, entender que es parte de la vida y que le pasa a otras personas, ¿no? Como salir de yo soy un desastre, yo soy un fracaso, y decir, para otras personas les está pasando. Lo que pasa es que a veces no lo hablamos, no nos permitimos hablarlo. Y cuando vamos en esa construcción, aparece también la resiliencia y que la podemos entrenar y también esto de poder salir fortalecidos de cada situación, ¿no? En lugar de que una situación nos tire al piso, bueno, nos tira por un ratito tal vez, pero levantarnos y poder mirarnos y haber aprendido de eso. Por eso para mí es tan importante el autoconocimiento como base. Mirarnos y decir, ¿qué me pasó? ¿Qué puedo aprender de esta situación? ¿No? ¿Cómo esto me puede llevar a crecer? Eso es un poco mi mirada y es también lo que voy aplicando. Por eso los temas que yo trabajo, siempre digo, no es porque hice una maestría en estos temas, o sí, en realidad, porque los viví y los tuve que trabajar mucho. De hecho, escribí un libro sobre el síndrome del impostor y bueno, en el libro pongo, ¿no? Esto, de repente siempre te parece esa voz de ¿quién sos vos para escribir un libro? Bueno, yo tengo todo este recorrido y el no esperar a que las cosas salgan perfectas, sino esperar a tener todo el conocimiento. Lo que nosotros ya tenemos sirve y puede acompañar también a otras personas. Justo te iba a preguntar, porque en ese libro sí, hablas de otras, además del miedo, de otras dos emociones impostoras. Sí. ¿Puedes hablar un poquito más de eso? La vergüenza y la culpa. Sí, fundamentalmente la vergüenza diría que está ahí muy, muy relacionada con el síndrome del impostor, porque claro, primero nos da vergüenza hablar de nuestros logros. Eso es una cosa que cuando uno la mira, dice, ¿cómo puede ser que en nuestra sociedad nos dé vergüenza? La vergüenza nos dice como, bueno, hay algo mal en vos. Y entonces nos da vergüenza mostrar nuestros logros, mostrar nuestro recorrido. Eso yo creo que es también una de las primeras resignificaciones que tenemos que hacer. Mucho más, incluso las mujeres, que estamos muy acostumbradas históricamente a que la modestia haya sido una virtud femenina. Entonces, no hables demasiado de vos,
esto de venderse, de mostrarse, de contar, es como que no ha estado bien visto, y creo que es momento de trabajarlo y de decir, si yo estoy mostrando mis logros, si yo estoy reconociendo el camino que hice, no es no ser modesta, porque yo no le estoy robando nada a nadie, no estoy tomando el mérito de algo que hizo otra persona, estoy solamente reconociéndome a mí. Y eso es un gran pilar para poder sentirse seguras, confiadas. Muchas veces las personas que vienen a trabajar el síndrome del impostor lo que dicen es que quiero sentir confianza, quiero sentirme segura. Bueno, entonces primero empezar por reconocerte y por mirarte y por correr esta mirada que, bueno, es histórica, ¿no? De que no debería estar hablando de mis logros. No, sí, mirémonos, reconozcámoslo, y entonces también esto, empezar a dejar de sentir vergüenza por ser quien somos. Creo que hay un gran trabajo en nuestra sociedad. Estamos todo el tiempo comparándonos. O sea, yo quisiera ser como tal, y no importa dónde llegue, que siempre hay un otro que parece que tiene lo que yo no tengo, que parece que tiene las habilidades, las fortalezas que yo no tengo, el recorrido que yo no tengo. Entonces, esa comparación me hace sentir como insuficiente. Con lo cual ahí es súper importante poder trabajar en quién soy yo, quién quiero ser, qué vine a hacer. A veces parecen preguntas como muy profundas, pero no tienen que tener una respuesta acabada. O sea, no es que tengo que tener todas las respuestas, pero es el ir preguntándose y conectándose, porque el buscar ser como un otro, el compararse con un otro, te deja todo el tiempo chiquito, te deja yéndote a un camino que no es el tuyo, porque vos viniste acá con tus fortalezas, con tus habilidades, que las fuiste desarrollando, con tu propósito, con tu misión, con lo que sea, que quizás ni siquiera la descubriste todavía, o sea, pero yéndote a mirar en un espejo de un otro, difícilmente la encuentres. Entonces creo que todo eso hace que sintamos vergüenza de ser quien somos, que sintamos vergüenza de reconocer nuestros logros, y claro, nos sentimos impostores, y ni que hablar que cuando sentimos que no estamos a la altura, entonces ahí es como que la vergüenza aparece y nos cuesta incluso compartir esta sensación de sentirse un fraude. Y yo en los talleres, una de las principales cosas que hago es que las personas puedan reconocer que a todas o a casi todas en algún momento se sintieron así, y que nos decimos las mismas cosas, y que no es una experiencia tan aislada, sino que es una experiencia de todos, de todas. Con lo cual eso alivia un montón, hace que lo podamos conversar, que no sea un fantasma que nos aplasta, que no se convierta en un obstáculo, sino de vuelta en una voz que podemos manejar, ¿no? La vergüenza entonces tiene como todo esto alrededor vinculado, y de alguna forma, bueno, nos dice que no somos suficientes, y yo creo que en eso tenemos que trabajar mucho, en sentirnos suficientes con quienes somos, sabiendo que siempre estamos en construcción, y que ayer fuimos distintos, que mañana vamos a ser distintos, pero siempre trabajar en función de quiénes queremos ser, quiénes somos y quiénes queremos ser, y no tanto hacia los otros. Y la culpa, muy breve, porque ahí tiene como un poco menos de impacto, pero otras derivaciones, pero la culpa nos habla de que no hacemos lo que deberíamos hacer, ¿no? Entonces que no estamos siguiendo determinados mandatos o lo que se debería hacer, y no siempre es lo que se debería hacer según nosotros. Entonces a veces nos da culpa tal vez no estar siguiendo la carrera que deberíamos seguir, o no estar trabajando en un ámbito que según nuestro círculo deberíamos trabajar, ¿no? O bueno, pasa mucho también quizás con las mamás que dicen, bueno, entonces me da culpa porque no estoy siendo la mamá que debería ser, porque también trabajo y porque tengo un montón de ocupaciones ahora, y me comparo con una mamá que tal vez puede estar tiempo completo con sus hijos, digo, o las mamás que también se comparan. Esto pasa mucho en talleres para mujeres líderes, que de repente dicen, bueno, antes no tenía un bebé y estaba todo el tiempo trabajando, y ahora tengo un bebé y siento que no estoy rindiendo, y claro, porque bueno, estás cuidando una vida además. Entonces se empieza a generar como esa culpa del no estoy haciendo todo lo que debería, no estoy siendo todo lo buena que podría ser. Lo dije con los hijos, puede ser que estés cuidando padres, puede ser que estés haciendo un montón, a mí particularmente me pasó en su momento, no tengo hijos, pero sí cuidé a mis padres, cuidé a mis abuelos. Entonces en eso
uno siente, no estoy pudiendo cumplir con todos los roles al 100%, y de alguna forma te sentís un fraude, de alguna forma sentís esto, que sos una impostora porque no puedes cumplir esas expectativas tan altas que tenés de vos misma. Entonces, ahí hay un trabajo en poder mirarse de una forma mucho más realista, mucho menos autoexigente, porque la autoexigencia nos habla de deberías hacer todo esto como si no pasara nada, como si tuvieras todos los recursos todo el tiempo, y no todo el tiempo tenés todo a disposición, ¿no? Entonces, también hay una invitación ahí a una mirada mucho más realista y mucho más compasiva, más amorosa con nosotros mismos, y ponerlo sobre la mesa, porque creo que esto lo primero es verlo, porque como son todos mecanismos que no nos damos cuenta, es como todo un fantasma ahí dando vuelta y cosas que nos afectan que no entendemos bien qué son. Sí, hasta incluso puede que la exigencia en realidad que uno percibe como de afuera sea únicamente propia. Entonces ahí te quería hablar sobre la vulnerabilidad, ¿no? Esto de permitirse mostrarse vulnerables en distintos ámbitos. En el íntimo quizás es más probable que uno se permita mostrar vulnerable, pero no en ámbitos como en el laboral, por ejemplo. Claro, ¿no? Sí, y creo que sigue siendo un desafío en muchos ámbitos, el poder mostrarse como uno es, el poder mostrarse con sus errores, con las cosas que no salen como esperabas. O sea, que yo empecé a trabajar este tema del aprendizaje de los errores hace 10 años. Con lo cual la concepción era bastante diferente. Ahora es como que, bueno, ya está un poco más de moda, aunque cuesta llevarlo a la práctica. Y en aquel momento organizaba unas charlas para que la gente venga a hablar de sus errores, tanto en sus emprendimientos como dentro de las organizaciones. Startup Night. Exacto. Que después, bueno, evolucionó a aprender del error. Y entonces ahí lo que me pasaba es que me he encontrado, por ejemplo, recuerdo una persona, un alto cargo en una empresa, que cuando estábamos trabajando la charla que iba a dar, para que sea lo más realista posible y como con el mayor detalle posible, en un momento dice, no, pero si yo cuento esto, la gente que ahora, que ya en ese momento era mucha, la gente que ahora depende de mí va a pensar, pero ¿y qué? O sea, ¿quién es? ¿Cómo va? ¿No? O sea, él tenía miedo que lo vean mal. Claro. Y justamente la invitación fue, no, pensando al revés. Esa gente que te ve como que parece que nada te puede afectar, que nunca en tu vida tomaste una decisión errónea, puede verte como una inspiración. Porque si vos que cometiste estos errores, que de repente tomaste decisiones que hoy las mirás con el diario del lunes, porque claro, con el diario del lunes uno tiene toda la info que no tiene cuando tomó esa decisión. Entonces, si te ven que pudiste reponerte, que pudiste aprender un montón, que pudiste hacer carrera, ¿no? Entonces quizás sos una inspiración y un ejemplo, y sos una persona con la cual además pueden golpearle la puerta, así que tener la puerta cerrada, idealmente tener la puerta abierta, pero que puedan preguntarte, que puedan contarte que a ellos les está pasando, que si tienen una duda, vean que vos sos una persona que los vas a poder entender. Entonces, desde esa mirada, creo que la vulnerabilidad hoy nos abre una puerta, una posibilidad, como profesionales, nos acerca. Porque es muy difícil ya hoy comprar el discurso de un profesional, sea en una organización, sea por fuera, que vos digas, esta persona nunca tomó una decisión equivocada, nunca se dio de alguna forma un golpe, ¿no? Nunca sintió que esa duda de si estaba a la altura o no. Es muy difícil que alguien a cierta edad, sobre todo ya con unos años, no le haya pasado nada de eso. Entonces, mostrar esa imagen creo que te aleja hoy, ¿no? O sea, distinto tal vez del modelo de liderazgo que podía haber hace 20 años. Yo trabajaba en un momento en un banco y una vez estaba como medio triste porque un cliente, o sea, había tenido un cliente que había hecho algunas cosas y demás. Y me acuerdo que el contador de la sucursal me dijo, para llorar afuera. O sea, acá se viene a trabajar, ¿no? Entonces, y eso era algo más impensado. Claro, había un montón de cosas en ese, pues como yo decía, antes trabajaba como contador, entonces en esos años vi un montón de cosas del mundo laboral que tal vez hoy, pues ya no aplican tanto, o ya no van a sacar de la gente, no van a convocar a la gente de la misma forma, no van a sacar lo mejor de las personas. Por lo cual creo que hoy mostrarse vulnerable, mostrarse una persona
te puede acercar muchísimo, puede hacer que tu equipo dé mucho más lo mejor, porque hoy hay muchas personas. Mira, es increíble la cantidad de personas que en los talleres dicen que no preguntan porque sienten que, bueno, o que no hay el espacio o que se van a pensar mal de ellas. Entonces, vos imaginate, tenés gente reunida pensando en algo que no pregunta lo que tiene que preguntar, que no pregunta para hacer mejor su trabajo. Vos decís, ¿cuánta plata se están perdiendo? Porque hablemos de negocios, digo, ¿cuánta plata se están perdiendo las organizaciones porque su gente no se anime a proponer ideas, porque no se anime a traer las dudas? Tanto hoy que se invierte en diversidad, en decir, bueno, que haya equipos diversos para que traigan ideas diferentes, y después la gente no siente que sea el espacio para hacerlo. Con lo cual, como líderes, creo que, si pienso particularmente en los líderes que tal vez son quienes de alguna forma van a modelar la cultura de las organizaciones, creo que es súper importante poder cultivar esto de la vulnerabilidad y de poder ver todo lo positivo que esto puede traer, ¿no? Desde la inspiración, desde el ejemplo y con un impacto también en los negocios, en lo que se puede lograr. Bueno, clarísimo y bueno, muchísimas gracias por estar acá hoy y bueno, súper útil todo lo que nos contaste. Gracias por la invitación, un gusto enorme. Vamos a ponerlo en práctica. Gracias.